Hola, espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a un nuevo video de tu curso de español A1. Soy tu profesora Jenny Rueda y hoy hablaremos sobre saludos y presentaciones en español. Empezamos. Hola es el saludo más común en español y se puede usar a cualquier hora del día. Por ejemplo, hola, ¿en qué puedo ayudarte? O hola chicos. Buenos días. Se utiliza en el transcurso de la mañana para saludar. Por ejemplo, buenos días o buenos días a todos. Buenas tardes se utiliza en el transcurso de la tarde para saludar. Por ejemplo, al llegar a una conferencia que se celebra por la tarde, puedes decir buenas tardes o cuando visitas a un amigo, igualmente, buenas tardes. Buenas noches se utiliza en el transcurso de la noche para despedirse, por ejemplo, cuando termina una reunión o también para despedirse antes de irse a la cama. Los saludos anteriores usualmente pueden ir acompañados de las siguientes preguntas. ¿Cómo estás? Por ejemplo, al encontrarte con tu mejor amigo después de mucho tiempo, le preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué has estado haciendo? O cuando llamas a tu madre y ella te pregunta, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué tal o qué más? Al saludar a un compañero de trabajo en la pausa del almuerzo, le preguntas, ¿qué tal va tu día? O cuando te encuentras con un amigo en la calle y le dices, hola Juan, ¿qué más? ¿Cómo te va? ¿Cómo vas? Por ejemplo, al conversar con un colega en el trabajo y le preguntas, ¿cómo te va en el nuevo proyecto? O cuando te encuentras con un vecino mientras paseas a tu perro y le saludas con, hola Pedro, ¿cómo vas? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Por ejemplo, al llamar a tu amigo, ¿qué haces? ¿Quieres salir? O cuando te encuentras con un antiguo compañero, ¿qué estás haciendo por aquí? Para despedirse se puede decir adiós o chao, hasta luego, nos vemos o hasta mañana. Esos son los más comunes. Otros saludos, eso sería más como greetings en inglés, son mucho gusto, por favor, gracias, de nada, perdón o disculpa, con permiso y buen provecho. Presentación personal. Para presentarse, estos son los principales aspectos que debes tener en cuenta. Primero es el nombre, te puedes presentar con solo tu nombre, por ejemplo, hola, soy María, o te puedes presentar con el nombre completo, por ejemplo, hola, me llamo Juan Pérez. Origen, puedes decir hola, soy de, por ejemplo, hola, soy de México, o puedes presentarte con tu nacionalidad, hola, soy mexicano o soy colombiano. Igualmente podrías decir soy de Colombia. Profesión. Por ejemplo, hola, trabajo como. Por ejemplo, trabajo como maestra o trabajo como ingeniera. Ocupación o estudiante. Hola, soy estudiante. El estado civil, puedes decir estoy casado o estoy soltera. Edad, por ejemplo, tengo 30 años. Y igualmente puedes agregar un saludo amigable como encantado o encantada de conocerte o mucho gusto después de presentarte. Por ejemplo, hola, soy María, mucho gusto. Presentación personal. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podrías presentarte. Te invito a que en tu cuaderno o en tu libreta hagas este ejercicio con tus propios datos o con tu propia información. Hola, soy María, soy de Colombia, tengo 35 años, soy ingeniera y trabajo en la ESA desde hace 5 años. También estoy casada y tengo 2 hijos, una niña de 7 años y un niño de 2. Saludos informales y formales. Bueno, en español es muy importante
tener estas normas de etiqueta y diferenciar entre los saludos formales e informales. El saludo informal usualmente se usa con el pronombre tú. Por ejemplo, entre amigos, compañeros de clase, familiares cercanos y personas de tu edad. Por ejemplo, si te preguntan, hola, ¿cómo estás? Tú respondes, hola, estoy bien, gracias, o hola, bien, ¿y tú? El saludo formal usualmente se utiliza con el pronombre usted. En el entorno laboral, con desconocidos, con personas mayores, en instituciones formales y en situaciones profesionales. Por ejemplo, si te preguntan, hola, ¿cómo está usted? O hola, ¿cómo está? Responderías, hola, estoy bien, gracias. O hola, bien, ¿y usted? Ahora vamos a realizar unos ejercicios prácticos. En este primer ejercicio, tú vas a completar la información que falta. Te voy a dar unos segundos, igualmente también puedes detener el video y a continuación te voy a mostrar las respuestas. Bueno, el diálogo quedaría así. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? El segundo es un saludo formal. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, bien, gracias. ¿Y usted? Y el tercero es una presentación informal. Hola, soy Laura. Mucho gusto, Laura. Soy Juan. Bueno, en este segundo ejercicio vas a completar los diálogos con el vocabulario proporcionado. Te voy a dar unos segundos o puedes detener el video. El primero quedaría así. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, estamos genial. ¿Y tú? Hola, todo bien, gracias por preguntar. Y el diálogo 6 es un saludo en el trabajo. Buenos días, compañeros, ¿cómo les va? Buenos días, estamos ocupados, pero bien. Buenos días, todo bien por acá. Finalmente vas a escribir en tu libreta lo que escuchas. Te voy a dar un momento para que te prepares. E iniciamos. Diálogo 7. Saludo en una reunión familiar. Hola abuelita, ¿cómo has estado? Hola mi amor, estoy bien, gracias. Hola abuela, me alegra verte de nuevo. Repito el diálogo 7. Hola abuelita, ¿cómo has estado? Hola mi amor, estoy muy bien, gracias. Hola abuela, me alegra verte de nuevo. Diálogo 8. Saludo en una clase de español. Hola a todos, ¿cómo están hoy? Hola profesor, estamos emocionados por la clase. Hola profe, todo bien, gracias. Repito el diálogo 8. Hola a todos, ¿cómo están hoy? Hola profe, estamos emocionados por la clase. Hola profe, todo bien, gracias. Vamos a ver cómo queda el diálogo. El 7 sería así, como pueden ver en pantalla. Y el 8 puede ser el estudiante 1, puede ser hola profesor o hola profe. En la primera repetición utilicé hola profesor y en el segundo hola profe. Bueno, finalmente, como recomendación, practica con tus amigos hispanohablantes, busca aplicaciones en las que puedas contactar con personas que hablan español. Y segundo, puedes buscar lecciones adicionales en páginas como ProfeDL, HL, Deli Ahora o Lingolia. Son páginas que yo utilizo mucho con mis estudiantes de español y tienen, digamos, enlaces o clases específicas sobre el tema que acabamos de ver. Y finalmente, te invito a que si te gustó este video, te suscribas para que más personas puedan encontrarlo. Cuídate mucho. Chao, chao.